¿vale? Entonces la idea será trabajar con anchos de pulso, con modulación de pulso, ¿sí? Y para ello vamos a utilizar las características del ABR, ¿no? Entonces déjeme mostrarle en la presentación. Entonces esta característica se conoce como PWM, ¿sí? O modulación por ancho de pulso, y básicamente es un mecanismo que permite generar señales analógicas, ¿sale? A partir de una señal digital de salida, ¿no? Ahorita vamos a explicar esa parte, ¿no? Y también vamos a ver lo que se conoce como ADC, o convertidor analógico digital, ¿sí? O conversión analógico digital, como quieran llamarlo. Y es una técnica que me permite convertir una señal analógica en una señal digital. Entonces, si se fijan, como que entre comillas, déjenme ponerlo así, una complementa a la otra, ¿sí? Es decir, a partir de una señal digital yo genero una señal analógica. Entonces eso lo hago a través de PWM, o modulación de ancho de pulso. Y después tengo su contraparte, convertir una señal analógica en una señal digital, ¿no? Entonces, déjenme empezar primero con PWM, ¿sale? O modulación por ancho de pulso, ¿sí? Esta PWM, o esta modulación de ancho de pulso, básicamente me permite controlar algunos dispositivos, ¿sale? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que de alguna forma estoy controlando la potencia de la señal que alimenta a los dispositivos, ¿sí? ¿Y cómo controlo la potencia? Entonces, déjeme pasarme aquí al pizarrón, ¿sí? Entonces, ya dijimos que las señales que estamos generando, las señales digitales, son cuadradas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, déjenme dibujar una señal de esta manera. Entonces, digamos que ayudados por la cuadrícula del pizarrón o de este cuaderno, lo que veo es que tengo una señal que tiene un ciclo de trabajo del 50%, ¿sí? Pensemos en que esta señal, el nivel alto son 5 volts y el nivel bajo son 0 volts, ¿no? Es decir, pues no hay energía, ¿no? En ese nivel, ¿no? Y en 5 volts, bueno, pues habrá ese nivel de energía, 5 volts, ¿sí? Entonces, si se fijan, si me fijo yo en un solo periodo, ¿sí? Lo que veo es que le estoy proporcionando a mi dispositivo energía nada más en este punto, en este instante, o durante este tiempo, ¿sí? Si yo le proporcionara la energía completa, lo que tendría sería una señal que siempre está a 5 volts, ¿no? ¿Sí? Entonces, una señal que siempre está a 5 volts significa que siempre estoy alimentando a mi dispositivo con 5 volts. Por lo tanto, le ofrezco toda la potencia o toda la energía que yo puedo. Sin embargo, si yo pienso en una señal que está trabajando al 50%, que tiene un ciclo de trabajo del 50%, bueno, pues yo lo que veo es que estoy generando una señal que solamente está entregando la mitad de la potencia, la mitad de la energía, si ustedes lo quieren ver así. Si yo modifico el ciclo de trabajo, por ejemplo, a un 50%, entonces algo de este estilo, entonces estoy modificando el ciclo de trabajo, no sé cuánto lo disminuí, tal vez a un 10%, dejen pensar en un 15%, ¿sí? Entonces noten que ahora, pues solamente le estoy entregando, pues digamos el 15%, ¿no? Pensemos ahora en un ciclo de trabajo del 15%, entonces solamente le estoy entregando el 15% de toda la energía, ¿sí? En lugar de darle el 100%, que es lo que representa la línea negra, le estoy entregando solamente el 15%, ¿no? O el 50%, que es lo que tengo en el ejemplo de arriba, ¿no? Pero bueno, puedo entregarle más energía, pensemos ahora en, no sé, en un 80%, ¿no? Entonces la señal será algo como esto. Modifique el ciclo de trabajo para entregar ahora un 80%, ¿sí? El periodo sigue siendo el mismo, noten esto, ¿sí? Pero ahora la cantidad de tiempo que me mantengo en 5 volts es mayor, ¿sí? Entonces aquí tengo, digamos, un ciclo de trabajo, por decir algo, del 85%, digamos. Entonces noten que aquí le estoy entregando una mayor cantidad de energía al dispositivo. Aquí le estoy entregando poca energía y aquí le estoy entregando pues la mitad de la energía, ¿no? Y aquí, pues bueno, le estoy entregando una mayor cantidad de energía. Entonces noten esto. Observen que con el ciclo de trabajo, pues entonces de alguna manera es una medida o me da, digamos, razón de cuánta energía le estoy entregando a mi dispositivo. La línea en negra quiere decir que le estoy entregando el 100%, ¿sí? Pero le puedo entregar un 50%, le puedo entregar un 15%, o le puedo entregar un poco más, un 85%, ¿no? Eso se refiere entonces, esto de generar señales, digamos, moduladas a través de su pulso, ¿no? Moduladas a través de su ancho de pulso, ¿no?
Ahora bien, esta característica de modular este pulso o esta característica de entregarle más o menos energía se puede, digamos, relacionar con las señales que son analógicas, ¿no? Es decir, yo aquí estoy transformando, si ustedes quieren verlo así, o le estoy dando una representación, digamos, analógica a esta señal en términos de la potencia en términos de la potencia que le entrego a cada uno de los dispositivos a los cuales tengo conectados para estas señales, digamos, estas señales digitales, ¿no? Que de alguna manera me representan una señal analógica, pero ya en el contexto en el cual se lo estoy conectando, se lo estoy ofreciendo a mi dispositivo, ¿no? Para poderlo controlar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el caso de los servomotores, ¿sí? Ahorita explicamos esta. En el caso de los servomotores, por ejemplo, lo que estaría yo diciéndoles, oye, pues muévete a un determinado ángulo, o muévete a otro ángulo, o muévete a otro ángulo. O en el caso de un motor de DC, ¿sí? Si le entrego poca energía, pues lo que le estoy diciendo es, pues muévete despacio. Pero si le entrego un poquito más de energía, le estaría diciendo, muévete un poquito más rápido. O si le entrego más energía, pues le estaría diciendo, pues muévete más rápido, ¿no? Y desde luego, si le entrego el 100%, bueno, pues el motor se moverá lo más rápido que éste pueda, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera el andar modificando o el andar moviendo el ancho del pulso, pues me permite controlar diversos dispositivos, ¿no? Y nuevamente esto está relacionado con señales analógicas en términos de la energía que yo les pueda suministrar para que el dispositivo, bueno, realice una u otra determinada acción. No sé si esto está más... esta sería, digamos, la ecuación que me diría cuál es el voltaje promedio que le estoy entregando a mi dispositivo, ¿sí? Y esto de alguna manera yo tendría que compararlo con las especificaciones del dispositivo que yo estuviera utilizando, ¿no? Entonces, a lo mejor, si las especificaciones del dispositivo me dice, oye, yo trabajo bien con un voltaje promedio de 5 volts, bueno, pues ustedes tendrían que elegir el ciclo de trabajo de acuerdo a esta integral para poder ofrecerle esos 5 volts o esos 3 volts o esos 8.5 volts que ustedes pues necesitan o que ustedes requieren, ¿no? Por ejemplo, si yo conectara la salida de un LED, la salida de mi modulador de ancho de pulsos a un LED, yo lo que vería es que el LED eventualmente, si yo modifico un ancho de pulso, digamos, pequeño, es decir, un ciclo de trabajo pequeño, yo lo que vería es un LED pues muy tenue, casi encendido, ¿no? Si empiezo a incrementar el ciclo de trabajo, no sé, pasar de un 10% a un 90%, pues lo que vería es como mi LED, digamos, se va encendiendo cada vez más y más y más hasta alcanzar su máximo brillo, ¿no? Eso es, digamos, de alguna manera yo lo que vería, ¿no? Al momento de conectar una salida de un modulador de ancho de pulso a un LED. Y de la misma forma lo podría ver con un motor. Si veo que empiezo a mover el ciclo de trabajo, digamos, de un 10% a un 90%, lo que vería en el motor es que este se empieza a mover cada vez más rápido, ¿no? Conforme voy incrementando el ciclo de trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces este sería, digamos, el voltaje promedio que yo calcularía en función del ciclo de trabajo que yo le estoy ofreciendo, ¿no? Entonces, ahora bien, el microcontrolador AVR me permite generar, digamos, tres diferentes modos de modulaciones, o hay tres diferentes modulaciones de ciclo de ancho de pulso, perdón, ¿no? Está el modo rápido, que es el que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Digamos, de alguna manera es el más sencillo, ¿sí? Y es el más práctico, el más inmediato, ¿vale? Está otro modo que se llama PWM con fase correcta, ¿sí? Y está otro modo que se conoce como PWM con fase y frecuencia correcta, ¿no? Entonces, estos dos últimos modos, digamos, son un poquito ya más especializados, ¿sí? No son difíciles de generar, pero también tenemos otro problema: el simulador no los toma en cuenta. Entonces, aun cuando queramos también utilizarlos, el simulador no los tiene, digamos, registrados dentro del microcontrolador, dentro del ATmega. Entonces tampoco, digamos que es otro motivo por el cual nosotros no lo vamos a utilizar, pero bueno, eso no significa que no los explique, ¿sale? Entonces nos quedamos nosotros con PWM rápido. Ese sí, digamos, de alguna manera sí viene programado en el simulador, los otros dos no. Pero bueno, estos dos últimos, digamos, son cuando ya la señal requiere, digamos, unos digamos, requisitos más específicos, ¿no? Más precisos para generar una señal PWM, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los dispositivos que se emplean en la actualidad, bueno, con un PWM rápido es más que suficiente, ¿no? Entonces, en el ATmega 8 que nosotros estamos manejando, solamente los temporizadores 1 y 2 pueden ser usados para generar señales para generar señales de modulación por ancho de pulso, ¿no?
Entonces, para el temporizador 1 está la señal OC1, que serían los pines 15 y 16. Entonces, a través de esos pines está la salida del generador de ancho de pulso. Y si utilizo el temporizador 2, bueno, tendría que utilizar el pin 17, ¿no? Entonces, ya lo cerré, pero bueno, puedo abrir el documento, la hoja de especificaciones. Entonces, déjame ponerlo de este lado. Entonces, estos son los pines que les comentaba hace un momento, ya los perdí, están acá abajo, ¿no? Entonces, aquí está el pin 15 y 16, que permiten modular por ancho de pulso para el temporizador 1. Y por acá está el pin 17, que permite modular un pulso por su ancho por el temporizador 2, ¿no? Entonces, estas son, digamos, tenemos 3 salidas. Podríamos pensar que podría yo generar hasta 3 diferentes señales. En realidad, pues no, solamente puedo generar 2. Una señal a través de este pin, del pin 17, y 2 señales iguales a través del pin 15 y 16, ¿no? Entonces, bueno, ni modo, estamos limitados, ¿no? Si quisiéramos generar más señales por ancho de pulso, bueno, tendríamos que comparar o tendríamos que pensar en otro microcontrolador, ¿no? Por ejemplo, en la T-Mega 2560, creo que ahí se pueden generar hasta 4 o 5, no recuerdo bien, ¿no? Entonces, bueno, ni modo. Aquí en el ATmega 8 solamente puedo generar 2 ondas, ¿no? Dos señales moduladas por ancho de pulso, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos hablado que existen 3 maneras, o 3 métodos, 3 modos, ¿no? El PWM rápido, que permite generar una señal PWM de alta frecuencia, ¿sale? Una señal PWM de alta frecuencia, en donde, bueno, en este caso el temporizador lo que hace es contar continuamente de 0 a max, es decir, de 0 al máximo. Recuerden que si estamos hablando, por ejemplo, del temporizador 2, entonces el máximo es 255. Si estamos hablando del temporizador 1, el máximo podría ser 65.535 o podría ser también 255, va a depender de cómo lo tengamos configurado. O también puede ser algún otro valor que yo le especifique, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pero al menos si pensemos en el temporizador 2, entonces el contador del temporizador va a contar continuamente de 0 a max, y una vez que llega a max, pues hace el cambio a 0 y vuelve a contar de 0 a max, y una vez que llega a max, hace el cambio a 0 y vuelve a contar de 0 a max, ¿no? Ahora bien, ¿cómo genera o cómo modifico el ancho de pulso? Bueno, va a depender de lo que existe en el registro comparador, ¿sale? Entonces, es decir, mi temporizador, pensemos en el 2, va a contar continuamente de 0 a max, ¿sale? ¿Sí? Y se va a colocar en alto, es decir, la salida la coloca en alto cuando se pasa de max a 0, es decir, cuando el temporizador o el contador del temporizador pasa del máximo al 0, ¿sale? Y la salida se va a colocar en bajo cuando sucede una coincidencia de comparación. Este modo se conoce como modo invertido. Entonces creo que gráficamente quedará esto más claro, ¿no? Entonces pensemos en el temporizador 2. ¿Sí? Ya dijimos que el conteo va de 0 a max. ¿Sí? Y una vez que llega al máximo, hace el cambio y empieza nuevamente en 0 para contar otra vez a max. Hace el cambio, empieza en 0 nuevamente y cuenta otra vez hasta max. Y esto es lo que hace, digamos, su temporizador, ¿no? El contador en el temporizador. Siempre va a ir contando de 0 a max, llega a max, hace el cambio a 0, vuelve a contar de 0 a max, llega a max, hace el cambio a 0 y vuelve a contar de 0 a max, ¿no? El famoso registro TCNT2, ¿no? Entonces eso es lo que hace ese registro contador, ¿no? Contar de 0 a max y vuelve a empezar otra vez de 0 a max, de 0 a max, de 0 a max. Y eso es lo que hace siempre, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo genera la salida o cómo modulo yo el pulso? Bueno, por ahí existe un registro comparador, OC2, ¿sale? Un registro de 8 bits. Recuerden que estamos con el temporizador 2, por lo tanto tengo un registro de 8 bits, ¿sale? O ambos registros son de 8 bits. Y entonces lo que me dice es que la salida de la señal pasará en alto cuando pasa de max a 0. Entonces, es decir, déjenme por acá colocar la salida. Entonces, se supone que por aquí previamente hubo un máximo. Entonces, aquí hubo un cambio. Por lo tanto, la salida pasa de max a 0, pasa a un alto. ¿Hasta dónde?
hasta que por ahí en algún instante de tiempo, digamos aquí, el contador del temporizador 2 y el registro comparador son iguales. En ese instante hace el cambio y se mantiene en cero. ¿Hasta cuándo? Hasta que sucede otra vez un cambio de max a cero. Se eleva. ¿Y cuándo? Bueno, pues cuando el contador nuevamente alcance a OS2, pues otra vez hace un cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un cambio de max a cero. Y nuevamente cuando la comparación del registro OC2 y el TCNT, que es el contador, por ejemplo, del registro 2, una vez que son iguales, pues otra vez hace el cambio. Y si se fijan, ahí es como estoy modulando el pulso, ¿no? En otras palabras, este registro contador es el que me dice qué tanto tiempo voy a dejar en alto o qué tanto tiempo voy a dejar el pulso en alto de mi salida, ¿no? Si se fijan, todos tienen el mismo periodo, ¿sí? El periodo está determinado por el conteo de 0 a max, ¿sí? Todos tienen el mismo periodo y lo único que cambia es a través del registro de comparación OC2, lo único que cambia es el ancho del pulso. Si OC2 vale o tiene un valor menor, bueno, pues el pulso será más cortito. Si OC2 tiene un valor muy grande, bueno, el pulso será muy muy grande, ¿no? Y este se conoce como modo invertido. Existe otro modo, que es el que se conoce como modo no invertido, ¿sale? Entonces el modo no invertido lo que sucede pues es lo contrario, ¿no? Entonces en lugar de pasar a un nivel alto cuando hay un cambio de max a cero, lo que hace es pasar a un nivel bajo, ¿no? Y cuando el comparador llega, es igual cuando el registro comparador es igual al registro contador, bueno, en ese caso se hace el cambio a un nivel alto, ¿no? Entonces pueden ustedes utilizar el modo invertido o el modo no invertido, ¿no? El más común es el modo invertido, ¿no? Ese es, digamos, es el modo más común. Por eso es el que, digamos, vamos a utilizar en los demás ejemplos. No sé si... Entonces, para aclarar un poquito más las cosas, pensemos en que la frecuencia del CPU es de 16 MHz. ¿Sí? Recordemos que el temporizador 2, si ustedes recuerdan, bueno, puede ser preescalado, ¿no? Déjenme abrir el manual de especificaciones. ¿Sí? Se puede preescalar. Nada más que no veo... Ok, déjenme ver marcadores, ¿no? Entonces, déjenme el temporizador 2, acá está. ¿Sí? Déjenme cerrar esto. Recuerden que yo lo puedo preescalar. Tiene diferentes niveles de preescalamiento. El menor es el de 64, el que sigue es de 128, el que sigue es 256, creo que 512 y 1024, ¿no? Sí, si no mal recuerdo. Déjeme buscar el preescalador. Acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces el temporizador 2, ojo, estamos con el temporizador 2. Ese puede preescalar, bueno, puede haber no preescalamiento y por lo tanto el conteo pues será la velocidad del reloj del CPU, en este caso de 16 MHz. Lo puedo preescalar para que quede en 8, ¿sí? Es decir, para dividirlo entre 8, ese 16 MHz dividirlo entre 8. Lo puedo preescalar para dividirlo entre 32, 64, 128, 256 y 1024. ¿Sí? Entonces, quiere decir, pensemos en que yo lo preescalo a 1024. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Entonces hacemos una pequeña división. Quiere decir que si la frecuencia de reloj es de 16 millones, entonces si lo preescalo tendría que dividirlo entre 1024 y esta sería la frecuencia real del temporizador 2. Es decir, la frecuencia del temporizador 2 sería de 15.625 Hz, ¿no? Entonces, ¿cuál sería entonces el periodo o la frecuencia de mi ancho de pulso, ¿no? Sabemos que es de 8 bits el temporizador 2, por lo tanto el máximo es de 255. Por lo tanto, la frecuencia del PWM con el temporizador 2 sería de 15.625 entre 256, ¿no? No sé cuánto de entre 256. Entonces generaría una señal modulada por su pulso, por su ancho de pulso de 61 Hz, ¿no? Eso es lo que yo conseguiría, ¿no? Que si se fijan, o que si ustedes ven, pues no es adecuada si es que lo quisiera utilizar con un servomotor, porque recuerden que los servomotores trabajan a 50 Hz. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Entonces, en el caso de PWM con fase correcta, nuevamente,
lo que sucede ahora es que el contador no nada más va de 0 a max y después vuelve a empezar en 0, no, ahora es diferente. El contador del temporizador va de 0 a max y luego estando en max va hacia 0, ¿no? Entonces primero, si se fijan, primero se incrementa y luego se decrementa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, no? Entonces el contador, pensemos nuevamente en el temporizador 2, ¿sí? Se incrementa, llega de 0 a max y una vez que alcanza el máximo ahora se decrementa. Se vuelve a incrementar, alcanza el máximo, se decrementa. Llega a 0, se vuelve a incrementar y se decrementa, ¿no? Esto es lo que hace, ¿no? Entonces, recuerden que son registros de 8 bits, por lo tanto va de 0 a 255, ¿sí? Pensemos en que OC2 vale 10. Por lo tanto, al momento de incrementarse, bueno, pues por acá en este punto, digamos, es donde va a ser la comparación. Por acá es otro punto en donde va, digamos, a igualarse las comparaciones. Por acá tenemos otro punto donde es igual, acá hay otro punto, acá hay otro punto y acá hay otro punto, ¿no? Veamos el efecto. Me dice que en el modo invertido, ¿sí? De 0 a max en la comparación, ¿sí? La señal de salida se pone en alto. Entonces quiere decir que en este punto, esta sería la salida, quiere decir que en este punto la señal se pone en alto. Y ahí se mantiene. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que encuentre otra comparación, pero ahora cuando el comparador va de max a 0. Entonces aquí hay otro cambio. Se mantiene en bajo. Encuentra otra comparación cuando el contador va incrementándose, ¿sí? Y ahí se mantiene en alto. Encuentra otra comparación, pero ahora lo hace cuando el contador se va decrementando, entonces hace el cambio. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces nota cómo tenemos ahí una modificación en cuanto al ancho del pulso. No lo sé, a lo mejor este ancho de pulso ha de ser como del 90%, ¿no? Digo, no lo sé, hay que meterle, digamos, cálculo a esto, ¿no? Lo que sí es que la frecuencia del pulso se modifica, ¿no? La frecuencia del pulso ahora va a ser la frecuencia que yo le ponga o que tenga el temporizador, dividida entre el max más 1, pero ahora multiplicado por 2, ¿no? Entonces, si te fijas, la frecuencia es del doble que en el caso anterior, ¿no? No sé si tengan la última, el último modo, que es PWM con fase y frecuencia correcta, es básicamente el anterior, ¿sí? Muy semejante al anterior. La diferencia está en que, bueno, déjenme platicarles. Yo puedo modificar el registro de comparación OCR, y aquí le puse OC2, pero creo que el nombre completo es OCR2, pero bueno. Bueno, yo puedo modificar, digamos, durante la ejecución o durante la creación de la señal modulada por ancho de pulso, durante la construcción de la señal, yo puedo modificar el registro OCR en cualquier momento. Y lo puedo hacer con la finalidad digamos, de modificar el ancho del pulso. Por ejemplo, imagínense que yo deseo mover un servomotor. Bueno, entonces eventualmente, dependiendo de los movimientos que yo desee, tendría que modificar ese registro de comparación, ¿no? Ese registro OCR. Entonces, ok. Ahora bien, el instante en el cual se modifica el registro OCR es muy importante al momento de generar la salida o al momento de generar la señal, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacerlo, digamos, en cualquier instante de tiempo, porque si no, entonces lo que obtendría la salida sería una señal modificada completamente, ¿no? Entonces, me dan un segundo. Eso es, digamos, es un código de ejemplo que utiliza el temporizador T2 para generar una señal PWM, ¿sí? Ahorita vemos qué ancho de pulso le estamos poniendo, ¿sí? Entonces, si fijan, aquí tengo, pues está la pila, ¿no? Ya saben esto de la pila. La salida va a ser a través del puerto B, dado que estoy utilizando el temporizador el temporizador 2. Bueno, pues la salida será a través del puerto B, en este caso PB3 o el pin 17, ¿no? Por aquí será la salida. De ahí que tenga yo que configurar el registro, o bueno, de ahí que tenga que configurar el puerto B para salida, ¿sí? Si se fijan, aquí configuro todo el registro o todo el puerto, pero bueno, no pasa nada. Ya ustedes en alguna aplicación específica, bueno, pues configurarán el pin que necesiten, ¿sale? Y después configuramos el temporizador, ¿no? Aquí, si se fijan, le estoy asignando al registro comparador el número 80 en hexadecimal, ¿sí? No sé a cuánto equivalga eso. Recuerden que el valor máximo es 255, entonces creo que está más o menos a la mitad, ¿no? Y voy a utilizar el modo rápido. Entonces, en este caso, configuro el registro TCCR2 con 6F, ¿sí?
Entonces ahorita vemos qué le estoy poniendo a ese registro TCCR2. ¿Sí? Entonces déjeme abrir mi hoja de especificaciones. Déjeme ponerle por acá los marcadores. Entonces déjeme, me voy a los registros. ¿Dónde están los registros? Ay, chihuahuas, ¿por qué no se mueve esto? Acá está, ¿no? Acá está el registro. Y el registro, digamos, de configuración del temporizador 2 es este que está aquí, TCCR2, ¿sí? Entonces lo bonito es que aquí me dice, déjeme reducirlo. Espero que ahí se vea más o menos. Entonces acá está TCCR2, ya lo perdí. Acá está TCCR2, que es el registro de configuración. Y bueno, la página 114 es, digamos, lo que lleva, ¿no? Para poderlo configurar. Aquí está el registro TCCR2, ¿no? Entonces, el primer bit no lo voy a utilizar, no lo vamos a utilizar para nuestro PWM, ¿sí? Ese se utiliza, por ejemplo, si ustedes quisieran activar las interrupciones para que se compare y que se genere una interrupción, ¿sí? Por lo pronto para nosotros va a ser 0, ¿sí? Pero los bits que sí vamos a, digamos, a configurar son todos los demás, ¿no? ¿Sí? Aquí está el bit WGM20 y por acá está su otro bit, que es el WGM21, ¿sí? Y básicamente estos bits están asociados con el tipo de generación o de onda que voy a generar, ¿no? Entonces por acá está la tablita, si se fijan, el temporizador 2 solamente genera PWM rápido o PWM con fase correcta, ¿sí? No tiene el otro modo, el PWM con fase y frecuencia correcta, ¿sí? Pero bueno, dijimos que vamos a utilizar el PWM con rápido, ¿sí? Por lo tanto, esos dos bits WGM21 y WGM20 van a tener que estar en 1, ¿sí? Entonces, este tendrá que estar en 1 y también este tendrá que estar en 1, ¿no? Después viene COM21 y COM20, ¿no? Dependiendo de lo que hayamos elegido en WGM, va a ser la asignación que nosotros le coloquemos en COM. Entonces, si nos vamos a COM, ¿sí? Recuerden, hay varias tablas, si se fijan, y esas tablas van a depender de la elección de WGM, ¿no? Yo seleccioné 1.1 para PWM rápido, por lo tanto me voy a la tabla que corresponde a PWM rápido, ¿sí? Entonces me dice que si coloco 0.0, bueno, la operación es normal. Si le pongo 0.1 está reservado, no lo puedo utilizar. Pero si le pongo 1.0 es el modo no invertido. Y si le pongo 1.1 pues es el modo invertido, que es el modo que yo deseo, ¿no? Por lo tanto, ¿sabe? Entonces ya tengo que estos dos tendrían que ir en 1, ¿sí? Entonces eso quiere decir que si este va en 1 y si estos dos van en 1, pues yo tendría que ponerle 7 aquí, ¿no? Aunque creo que yo utilicé, si no mal recuerdo en el ejemplo, el modo no invertido. Entonces sería 1.0. Nada más déjenme revisar, creo que le puse 6.9. Sí, le puse 6. Entonces estoy utilizando el modo no invertido. Bueno, no pasa nada, digo, le puedo poner aquí el modo invertido, ¿no? 7, ¿no? Entonces, nuevamente, estos dos bits, WGM20 y WGM21, me permiten seleccionar qué tipo de modulación voy a utilizar, ¿sí? En este caso estoy utilizando la modulación rápida, ¿sí? Por lo tanto, ambos bits serían 1. Entonces, este y este van en 1. Ahora tengo que seleccionar si va a ser modo invertido o modo no invertido, ¿no? Entonces, me voy a la tabla que corresponde, que en este caso son los bits COM21 y COM20, ¿sí? Me voy a la tabla que les corresponde para el modo rápido, ¿no? Entonces, en este caso les pusimos 1.1, es decir, voy a utilizar el modo no invertido, ¿no? Eso es lo que voy a estar utilizando, ¿no? Y por último me queda el preescalador, ¿sí? Con los bits CS. Para el preescalador, bueno, voy a utilizar, déjenme pensar en 1024. Ya sabemos que al utilizar el preescalador de 1024, la señal que estoy generando con modulación de ancho de pulso es de 60 Hz, ¿no? Entonces ya tengo todo, básicamente. Entonces yo ya sé que es 7 y los otros 4 bits son F. ¿Por qué los otros 4 bits son F? Bueno, recuerden que seleccioné un 1 en WGM21 y me quedan 3 bits que también los voy a seleccionar en 1, ambos o todos, debido a que quiero dividir la frecuencia del reloj entre 1024, ¿no? De ahí que tenga yo que haber seleccionado todos esos bits en 1, ¿no? Entonces ya tengo mi palabra completa, ¿no? 7F, ya tengo todo. Si se fija en mi main o mi código principal no hace nada más que dar vueltas ahí y ejecutar la instrucción NOP. No tengo más, ¿sí?
Nada más tengo por ahí un delay, no tengo interrupciones, no tengo nada más. Entonces déjeme correrlo, o bueno, déjeme compilarlo y cargarlo, ¿no? Entonces ya sé que es este y lo ejecuto. Entonces ahí está la señal que estoy generando, ¿no? La señal dice aquí que es de más o menos 61.04 Hz. Y pues sí, más o menos. Recuerden que es 16 MHz entre 1024 y eso más o menos me da 60 Hz, ¿no? Algo así como eso, ¿no? Y noten que estoy generando pues casi una señal cuadrada, ¿no? Déjenme modificar el ancho de pulso, ¿no? Hace rato le puse 80, déjenme ponerle 10. Lo que estoy haciendo es disminuir el ancho del pulso. Déjenme correrlo para que vean cuál es el efecto. Déjenme recargarlo y ejecutarlo, ¿no? Entonces noten ahora cómo tengo, digamos, recuerden que estoy en el no invertido, ¿no? Entonces, en el invertido, perdón. Entonces vean cómo tengo la mayor cantidad de tiempo, estoy pasando, digamos, en el pulso en alto y un tiempo muy chiquitito para el pulso en bajo, ¿no? Déjenme cambiarle, déjenme ponerle, no sé, F0, ¿sale? Entonces, déjenme compilarlo y volverlo a ejecutar, ¿no? Entonces ahora ya me disminuye el pulso, ¿no? Esta frecuencia, ojo, de 60 Hz no es adecuada para un servomotor. Pero bueno, básicamente tiene, por ejemplo, ver cómo puedo modificar ese ancho de pulso, ¿no? Desde luego, si no les convence esta que es la no invertida, perdón, la invertida, bueno, pues pueden elegir la otra, ¿no? La invertida, ¿no? Y eso se elige cambiando esta palabra, ¿no? Déjenme ponerle 6 para que vean cuál es el efecto. Déjenme compilarlo, ¿no? Y va a ser la misma señal, pero digamos que invertida, ¿no? Entonces déjeme cargar nuevamente el firmware y ejecutarlo, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ahí pasa ahora la mayor parte del tiempo la pasa en alto y poquito tiempo la pasa en bajo. Entonces déjeme ponerle ahora que solamente pase, digamos, 20 unidades. Bueno, recuerden que está en hexadecimal. Lo comparo, déjeme volverlo a recargar y ejecutarlo, ¿no? Y vean cómo cambia el pulso, ¿no? Entonces, yo de esa manera podría controlar, digamos, diversos dispositivos siempre y cuando esos trabajen con un ancho de pulso, perdón, bueno, siempre y cuando esos trabajen con señales PWM a una frecuencia, en este caso, de 60 Hz, ¿no? Entonces, digamos, este es el ejemplo sencillo, utiliza el temporizador 2, ¿no? Entonces, el ejemplo realmente dice o bueno, el ejemplo principal, por decirlo de alguna manera, el ejemplo principal consiste en mover un servomotor, pero utilizando estas características de modulación de ancho de pulso que tiene su microcontrolador, ¿vale? Sin embargo, pensemos, o bueno, no pensemos, nuestro microcontrolador o nuestro programa, o nuestro hardware, digamos, trabaja a una frecuencia de 16 MHz, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo lo puedo preescalar. Ok, lo puedo preescalar, pero solamente tengo determinados divisores con el cual yo puedo preescalar mi señal. El problema es que todos esos divisores, ninguno de ellos me puede dar la frecuencia que yo deseo. Yo deseo una frecuencia de ancho de pulso de 50 Hz. ¿Sí? Ningún preescalador me permitiría, por ejemplo, pues generarme esa señal, ¿no? Ninguno me lo permite, ¿no? Entonces, pues ni modo, tengo que ver de qué manera puedo yo generar esa señal exacta de 50 MHz, ¿sí? Y la única, el único temporizador que me lo permitiría sería en este caso el temporizador 1. ¿Por qué el temporizador 1? Bueno, si ustedes recuerdan, estoy utilizando el modo rápido, y ya dijimos que en el modo rápido, el contador pues empieza en 0, termina por ahí en algún valor máximo, hace el cambio a 0 y empieza otra vez hasta alcanzar algún valor máximo, hace el cambio al 0 y empieza otra vez hasta alcanzar por ahí algún valor máximo, ¿no? ¿Sí? En el temporizador 2, ese máximo es 255. En el temporizador 1, ese máximo pues puede ser de varias maneras. Puede ser 255, puede ser 65.535. Recuerden que trabaja 16 bits, pero también puede trabajar, digamos, 8 bits. O puede ser algún otro valor dado por el registro ICO, si no mal recuerdo. Ahorita lo revisamos bien. No recuerdo los nombres correctos, son un montón de registros. Pero bueno, hay un registro especial que me permitiría de alguna manera definir el máximo,
¿sí? Entonces, definiendo el máximo, podría yo alcanzar esta frecuencia de 50 MHz. Y ahorita vamos a ver cómo hacer eso. No sé si está esto claro. Ya sabemos que la frecuencia del reloj del AVR es de 16 MHz. Nosotros queremos generar una frecuencia de 50 Hz para nuestro servomotor, ¿sí? Entonces, de entrada, déjeme considerar que la frecuencia del temporizador 1 la voy a preescalar, es decir, 16 MHz entre 1024, ¿no? Lo voy a escalar, digamos, al máximo valor, ¿no? A ver si eso me permite, digamos, generar una señal muy próxima a los 50 Hz, ¿no? Entonces, tengo 16. Déjenme poner una calculadora científica. Tengo 16 MHz. O 16 millones entre 1024, ¿no? Entonces, eso me da 15.625. ¿Sí? Esa sería, digamos, la frecuencia de mi, ¿cómo se llama? De mi temporizador 1, ¿no? Esa sería la frecuencia con la cual se está actualizando el contador del temporizador 1, ¿sí? Ahora, ya sabemos que el temporizador va a contar desde 0 hasta algún máximo, ¿no? Y yo deseo que ese máximo, o deseo encontrar ese máximo tal que la duración de ese conteo sea de 50 Hz, ¿no? Eso es lo que yo deseo, ¿no? Entonces, ya sé que la frecuencia, entonces tengo que ver qué número le corresponde, ¿no? Es decir, en otras palabras, tengo que ver entre cuánto lo voy a dividir para que eso me dé 50, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues no es más que un despeje. Entonces sería 15.000 entre 50. Y lo que me dice es, pues mira, tendrías que contar o tendrías que generar hasta 312, ¿no? Eso es lo que de alguna manera me estaría diciendo, ¿no? Este resultado, entonces, X es, digamos, el divisor de frecuencia, si ustedes lo quieren ver así. En este caso sería de 312.5. Ni modo, hay por ahí un residuo que tal vez más adelante pues me afecte, ¿no? En cuanto a la precisión de mi señal, ¿no? No hay de otra. Pero bueno, más o menos X tendría que llegar hasta 312. Déjeme pasar este número hexadecimal, ¿sí? Entonces, si paso ese número hexadecimal, déjeme llamar a mi calculadora del programador, sería 312 y en hexadecimal sería 138, ¿no? Entonces, en hexadecimal esto sería igual a 138. ¿Sale? Déjame ponerle aquí H. Entonces, listo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Recuerden que nuestro contador T1 es de 16 bits, ¿sí? Entonces, en principio, si yo utilizo el contador completo, el contador de 16 bits, digamos, el máximo conteo podría ser este, ¿sí? Ese sería, digamos, el máximo conteo. Sin embargo, yo ya sé que no tiene que llegar a este máximo. En lugar de llegar a 65.535, el máximo va a estar dado por este valor, por 138. Quiere decir entonces que este valor de 138 lo voy a tener que colocar aquí, en este registro ICR. Ojo, el registro ICR es de 16 bits, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que alcance el máximo en 138H y de esta manera yo ya tenga generado una señal de 50 Hz, o bueno, más o menos aproximadamente de 50 Hz, ¿no? Entonces, ahora si nos vamos a los registros controladores del temporizador 1, son dos registros, ¿no? Dos registros de control, el A y el B del temporizador 1. Entonces, noten en este caso, recuerden que, vamos a ponerlo así, dentro del temporizador 1 es como si tuviéramos como dos contadores. Tengo el contador A y el contador B, ¿sale? Por eso tengo el COM 1A y el COM 1B, ¿no? Son 2 bits por cada COM A y COM B, ¿sale? Entonces es como si tuviera yo dos contadores, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a utilizar uno, ¿sí? Por acá están los famosos bits para ver vamos, para controlar la comparación, pero eso solamente va a resultar o los voy a utilizar cuando quiero yo, digamos, configurar estos temporizadores en la interrupción de comparación, que por el momento para nosotros pues no va a ser, no se va a utilizar, ¿sí? Entonces, algo que puedo ir haciendo es tal vez esto para hacer espacio, entonces déjeme, entonces de entrada estos 2 bits van a ser 0. ¿Sale? Ahí. Ahorita vemos qué le corresponde a este y qué le corresponde a estos de acá abajo. ¿Sí?
¿sale? Entonces ahorita vemos qué les corresponden. Entonces vámonos a la hoja de especificaciones del temporizador 1. Creo que es este. O bueno, me puedo ir al registro directamente y ahí busco... acá está, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, sí, a comparar digamos, a configurar los registros, ¿sale? Entonces, primero déjenme empezar por los W, ¿sí? Estos bits, el WGM, ¿sí? O los bits WGM. ¿Por qué empezar por ahí? Porque los bits WGM definen, digamos, el tipo de operación del temporizador, ¿no? Entonces, vámonos a esos bits. Si ustedes recuerdan, son 4, ¿sí? Entonces, déjenme mostrar otra vez. Son 4, 2 y 2 son 4, ¿sí? Y ya dijimos que vamos a utilizar, pues vamos a utilizar el PWM rápido. Ojo, el PWM que hemos venido utilizando con el temporizador 2 es de 8 bits, ¿sí? Aquí, en este caso, por la naturaleza del registro, que puede ser hasta de 16 bits, puedo tener entonces un PWM de hasta 10 bits, ¿sí? Entonces, yo lo voy a utilizar de 8 bits, ¿sí? El PWM rápido, ¿sí? Lo voy a utilizar de 8 bits, pero recuerden ustedes que voy a utilizar un registro de comparador, es decir, voy a cambiar el máximo. Entonces va nuevamente. Si yo lo utilizara de 8 bits, el máximo sería FF. Si yo lo utilizara de 9 bits, el máximo sería 1F. Si yo lo utilizo de 10 bits, el máximo sería de 3F. Ninguno de esos me sirve para poder utilizar, o bueno, ninguno de esos me sirve para poder generar una señal de 50 Hz. Por lo tanto, voy a utilizar un PWM rápido diferente, en donde a través de ISR voy a definir el máximo, ¿no? Ya vimos que el máximo es 138. Por lo tanto, esos bits corresponden a 1110. Es decir, quiero un PWM rápido en donde el máximo va a estar definido por ICR1, ¿no? Entonces, los bits que le corresponden sería 1110, ¿no? En otras palabras, todos estos son 1, excepto este que es 0, ¿no? Entonces, nuevamente, eso me va a permitir generar una señal PWM rápida en donde el máximo va a estar definida por ICR. Y ya sabemos que ese máximo es 138H. ¿Sí? El siguiente paso será definir ahora los bits, estos bits, los CM1A y CM1B, ¿sí? Estos de entrada para mí van a ser 0, no voy a utilizar, digamos, la salida B, si ustedes quieren verlo así, o el otra salida del temporizador. Recuerden que tiene 2, este temporizador, nada más voy a utilizar 1. Y no sé, estos están acá arriba. Debo de buscar, ojo, recuerden que debo de buscar la tabla adecuada a PWM rápido, que en este caso es esto, ¿sí? Y déjenme empezar por el no invertido, ¿no? Por 1, 0, ¿no? Entonces quiere decir que COM A1 y COM A0 pues tendrían que ser 1, 0, ¿no? Ahí, ¿dónde estoy? Entonces este tendría que ser 1, 0. ¿No? Y ya dijimos que voy a preescalar mi señal de reloj, la voy a preescalar. Entonces me voy a la tablita de preescalación, que es esta de acá, ¿sale? Recuerden que el temporizador 1 acepta una señal externa de reloj. Yo no se la voy a meter, ¿sí? Voy a preescalar a 1024. Quiere decir que esos bits tendrían que ser 101. Entonces estos bits de acá tendrían que ser 101. ¿Sí? ¿Qué sucede con estos dos bits? ICNC1 e ICS2, ¿no? Que estos están por acá arriba más o menos. ¿Dónde están? Acá están, ¿no? Estos son utilizados para cuando yo quiero capturar la señal, cuando yo quiero capturar el contador, ¿sí? No los voy a utilizar, ¿sí? Entonces para mí tendrían que ser 0. Entonces este 0, este 0. Este no se utiliza, entonces tendría que ser 0, ¿no? Entonces noten que TCR1A tendría que configurarlo con 82, ¿sale? 82 en hexadecimal. Y TCCR1B tendría que configurarlo con 1. Y este de aquí que es D, ¿sale? Entonces 1D. Vámonos al código.
Entonces, acá están las configuraciones del registro. ¿Dónde están? Acá abajo están, ¿sí? Entonces habíamos dicho que uno era 82 y el otro era 1D, ¿no? Entonces, con eso ya estoy configurando el PWM en modo rápido, ¿no? Con las características que les mencioné, ¿no? Pero ojo, me brinqué las características, por ejemplo, del ISR1, si ustedes recuerdan. Ojo, ISR1 es de 16 bits, de ahí que tenga dos registros, ISR1 parte baja e ISR1 parte alta. A la parte baja, recuerden que el máximo conteo es 138, si no mal recuerdo, sí, 138. Por lo tanto, en la parte baja tendría que ir el 38 y en la parte alta tendría que ir el 1, ¿sí? Entonces, aquí ya configuré el registro ICR con el valor de 138, ¿vale? Y ya nada más falta la comparación, ¿no? El registro comparador. Yo aquí le puse, es de 16 bits, yo aquí le puse que compare hasta 10, ¿no? Y ya. Después el siguiente paso sería configurar ahora sí mi registro contador. Y bueno, ya aquí tengo mi main que si ustedes se fijan no hace absolutamente nada más que quedarse en un ciclo infinito, ejecutando o perdiendo el tiempo ahí ejecutando una instrucción que es no operation, ¿no? Básicamente para acostar un ciclo de reloj. Entonces déjenme compilarlo. Ahí mismo en el código que les envío viene el archivo de simulación. Déjenme abrirlo, está en PWMT1 en debug. Déjeme hacerlo grande. Entonces déjeme ejecutarlo. Pero creo que no cargué el firmware. Déjame ver si lo cargué. Cargar firmware. Acá está. Entonces listo, ¿no? Entonces, si se fijan, ojo, puse el modo no invertido. Entonces vean la señal chiquitita, ¿no? No he encendido mi servomotor. Entonces casi se va a cero, ¿no? Tiene una señal muy muy pequeñita. Recuerden que el servomotor trabaja para el pulso en alto, trabaja entre 0.5 milisegundos y 2 milisegundos. Ahí sí se los encargo, investiguen bien cuáles son los valores exactos. Entonces más o menos yo creo que aquí le estoy dando 0.5. Noten que la frecuencia del reloj casi es de 50, 49.92, ¿sí? Déjenme detenerlo. Déjenme modificarle. Si ustedes recuerdan, aquí le di... ¿dónde estamos? Aquí yo le di 10. Déjenme darle un poquito más, déjenme darle 20, ¿no? Compilarlo. Recargarlo y ejecutarlo, ¿no? Entonces, pues ya se fue hasta abajo mi servomotor, ¿no? Le modifiqué a 20, como que el pulso lo hizo un poquito más. Habría que, no sé a cuánto corresponda, déjeme hacer el cálculo, ¿no? Déjeme detener esto, déjeme hacer el cálculo. ¿Dónde está acá está? Uh-huh. Entonces, recuerden que la frecuencia del temporizador 1 es de 15.625, ¿sí? Quiere decir entonces que el inverso, es decir, el periodo de T1, sería el inverso de esa cosa. Es decir, de 1 entre 15.625. Caray. Pero está en la de programador. Científica. 1 entre 15.625. ¿Sí? Y eso me da 64 microsegundos. Sí, 64 microsegundos. Y ahorita le puse, digamos, un conteo de 20, ¿no? Por acá le puse 20. Ojo, 20 en hexadecimal. ¿Sí? Creo que 20 en hexadecimal es 32. Entonces multiplico este valor por 32. Y eso me da más o menos como 2 milisegundos, ¿no? Entonces, si esto lo multiplicamos por 32, ¿no? Que es el conteo que yo le puse. Entonces esto me da 2 milisegundos. De ahí que se haya ido mi servomotor hasta, digamos, hasta el otro extremo, ¿no? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 2... Entonces déjeme... ya sabemos que 64 microsegundos sería lo mínimo que yo le puedo poner, ¿sí? O bueno, digamos sería el periodo de mi temporizador 1. Ahora la idea es cuántos, digamos, cuánto debo de contar para llegar a 5 milisegundos, ¿no? Esa sería, digamos, la idea. O, perdón, a 0.5 milisegundos, ¿no? Entonces sería 1 entre 15.625, ¿sí? Entonces, ¿cuánto necesito contar para llegar a 0.5 milisegundos? Bueno, pues esto lo divido entre
entre 0.0005, ¿no? 0.028, perdón, sí es al revés, ¿verdad? Ya estoy ahí regándola. Entonces sería 0.05 entre 64, ¿no? Entonces déjame, es que esta calculadora no me gusta mucho, déjame abrir esta. Ya es que la otra me hace pelotas. 1 entre 15.625, ¿sí? Oh, pero no me muestra de forma exacta esto. Radian, normal... No, está en F2. Exacta. Bueno, aproximada. Listo. Ahí está, ¿no? Listo. Entonces, ese es, digamos, el periodo de la señal, ¿no? Ahora lo que nos interesa es ver cuánto tengo que contar, ¿sale? Para llegar a 0.5 milisegundos, ¿no? Es decir, lo tengo que... Vamos, ¿por qué valor tengo que multiplicar esa cosa para que me dé 0.5 milisegundos, ¿no? Entonces sería 0.05 exponente a la menos 4, perdón, a la menos 3, dividido entre ese valor, ¿no? Aquí me pasé, perdón. Ya está, ¿no? Y me dice que tengo que contar más o menos a partir de 8, ¿no? Entonces fíjense que más o menos mi servomotor, así con con estas características del temporizador y con esta precisión, mi servomotor tendría que moverse entre 8 y 20H, ¿no? ¿Sale? Entonces, digamos, esos son el intervalo, digamos, de movimiento que tendría mi servomotor. Si yo le pongo que cuenta hasta 8, bueno, se va a ir hasta 0. Si yo le pongo que cuenta hasta 20, bueno, pues se va a ir hasta el otro extremo, ¿no? Quiere decir entonces que si yo le pongo, no sé, 15, pues debe de estar por ahí en medio, ¿no? Ojo, 15 en hexadecimal, ¿no? Entonces déjenme ponerle 15, a ver si se va en medio. ¿Dónde está aquí el 20? 15, déjenme compilarlo. Entonces déjenme recargarlo y ejecutarlo, ¿no? Y pues sí, en efecto, más o menos por ahí se ve en medio, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes podrían, digamos, darle movimiento a un servomotor. Creo que el servomotor que tienen aquí ustedes o que tienen en el simulador es un servomotor que solamente se mueve a lo largo de 180 grados, ¿no? Hay otros servomotores que le pueden dar la vuelta completa, ¿eh? Es decir, que se mueven 360 grados. Por eso les digo que hay que echarse un clavado a las hojas de especificaciones de cada uno de los servomotores. En este caso, este es un servomotor estándar, entonces pues nada más se mueve digamos, entre 0 y 180 grados, ¿no? Si ustedes le dan, por ejemplo, ¿cuánto dijimos? 8, bueno, pues se quedará en 0 grados. Si ustedes le dan 15, bueno, pues creo que se queda por ahí de 90 grados, ¿no? Y si ustedes le dan 20, bueno, pues será hasta el otro extremo, ¿no? Hasta los 180 grados, ¿no? Pero bueno, habría que echarse un clavado a la hoja de especificaciones. Una pregunta interesante sería, oye, y entonces, si mi servomotor se mueve en grados, pues ¿cuál sería el mínimo grado que se estaría moviendo mi servomotor, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la precisión de mi servomotor? Bueno, entonces tengo 20H, que es 32, ¿no? En decimal, para hacer cuentas en base 10, ¿no? Entonces, yo ya sé que 32, vamos a hacer las operaciones, ¿no? Entonces tengo 32 menos 8, entonces solamente me puedo mover de paso en paso, puedo moverme hasta 24 pasos, ¿sí? Con mi servomotor, 24 pasos son los que me puedo mover, por lo tanto, si yo divido 180 entre 24, pues quiere decir que más o menos me estoy moviendo de 7.5 grados en 7.5 grados, ¿no? Entonces esas son todas las posibles posiciones que podría tener mi servomotor. Ojo, considerando estas características del temporizador 1. Entonces, si ustedes mueven, por ejemplo, el contador ICR, o si ustedes mueven, por ejemplo, el preescalador, a lo mejor ustedes tendrán otras características y a lo mejor tendrán otra precisión en su servomotor, ¿no? A lo mejor pueden lograr que el servomotor se mueva de grado en grado, o de 5 grados en 5 grados, o de 2 grados en 2 grados, ¿no? Nuevamente, va a depender de las características de configuración de su temporizador. No sé si ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta.